No tiene la oportunidad, el privilegio que tenemos de sentarnos en una silla cómoda un domingo a la tarde. Y creo que es mucho mejor que estar en un cine, ¿no? Escuchando la palabra, adorando al Señor. Bien, en esta tarde quiero compartir con ustedes la palabra, una palabra poderosa, un suceso que comenzó allá por el año 2019. Yo diría una tremenda tragedia para toda la humanidad, para todos nosotros. No se salvó ni uno, excepto lo que recién están haciendo. Pero van a saber, en muchas generaciones van a escuchar esto que sucedió sobre la pandemia. ¿Recuerdan? Están todavía acá. Yo cuando veo cruzar a uno con barbijo, es decir, me viene en la memoria directamente la pandemia, los virus, el aislamiento, el de no visitar, el de no hablar con nadie, el de no saludar, como tenemos costumbre acá en Argentina de saludarnos con besos. Muchas cosas pasaron. En esta tarde quiero contarle que esto se había iniciado en diciembre más o menos del año 2019 en una ciudad de China. Y más o menos a mediados del mes de diciembre se habían reportado los primeros casos. Empezaron a salir en las noticias. Y como que China no tiene acostumbrado a estas cosas raras, ¿no? Que pasan del mono, de la cabra, de la rata, de los buitres, todo un poco. Yo no sé por qué, pero algo hay ahí. Y no viene de parte de Dios. Que Dios tenga misericordia sobre su vida, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. En los primeros meses, a mediados del mes de diciembre, empezaron a reportar los casos de contagios. Y acá en Argentina, ¿se acuerdan cuánto comenzó? Empezó con los... Sí. Dice que allá más o menos por 3 de marzo del 2020 se anunciaron los precios, oficializaron el primer caso. Creo que de un hombre que venía de otro país. Más o menos así dijo la historia. Pero lo importante es qué trajo. ¿Recuerdan algunos qué trajo? De síntomas. Y de consecuencia también. Porque muchos se enfermaron, muchos, o todos prácticamente recibieron. Y recibimos la vacuna también. Y tengo aquí apuntadas algunas de las síntomas que presentaba en ese tiempo. Y mucho tiempo después se seguían repercutiendo en nosotros porque después ya terminaba la pandemia, terminaba el virus, todo, y viajaba en un colectivo, en un tren, no podía ni estornudar ni toser porque ya terminan todo mal. Y mucho menos en tiempos de pandemia, es peor todavía. No, era un sufrimiento total. A mediados de la pandemia, mitad más o menos de la pandemia que iba, falleció mi mamá, tuvimos que hacer un viaje. Fue lo más triste, lo más fuerte para mí hacer ese viaje porque no había frontera abierta, no había posibilidad de viajar en colectivo. Ahí está mi hermana presente. Era tremendo, los viajes, si fallecía tus hermanos o tus familiares o lo que sea, si tenés que viajar, tenés que hacer como sea si querés estar ahí. Y fuimos, que teníamos que llegar para el otro día, más o menos al día de la mañana. Y con el viaje que hicimos llegamos al otro día a las 8, a las 9 de la noche más o menos. O sea que el viaje duró toda una vida para nosotros. Pero al fin llegamos, pero ya mi mamá ya estaba enterrada y todo.
Esos síntomas de tos, dolor de garganta, ¿alguno recuerda otro síntoma más? Cansancio, dificultad para respirar, dolores musculares, falta de olfato, pérdida del gusto, de olfato también, y también dolores de cabeza. Es lo que más sentíamos. Y la consecuencia, ya mucho conocemos. Las pérdidas de nuestros seres queridos, vecinos, amigos. Y yo muchas veces dudaba de esto porque decía, a todos los vecinos que conozco, lo veo hasta ahora. Pero ¿qué habrá pasado? Porque nosotros si miramos la televisión, las noticias, por doquier muertos, tapados, en todos los países. 5.000, 2.000, 3.000, 500, 2.000. Una cifra X que pasan todos los días muriendo. Y la verdad que entró duda en mí. Yo no sabía si realmente era verdad o no. Y a muchos también entraron dudas. Incertidumbre de qué es lo que iba a pasar en nosotros. También en los problemas económicos, porque nadie podía ir a trabajar. Algunos que otros en los primeros tiempos sí viajaban, pero después ya directamente, automáticamente ya no se podían salir. Eso producía también en nosotros y en mucho ansiedad, miedo de estar encerrado todo el tiempo en nuestra casa. Depresión, soledad. ¿Alguna vez se sintieron solos? Estando con gente alrededor de ahí, pero no podía tener una comunicación como tenemos normalmente, naturalmente. Y más la gente grande se sentía más todavía aislado, más preocupado porque atacaban más a ellos y más los que sufren enfermedades respiratorias. Estrés emocional, aislamiento social. Y lo peor del caso, incertidumbre de lo que va a pasar mañana o lo que va a pasar después. ¿Qué consecuencia grave traerá más? Fue un tiempo muy difícil para todos. En todo sentido, en todas las áreas de nuestra vida hemos experimentado una situación muy difícil. Amén. Porque apareció un virus que se movió de una manera impresionante que contagió todo el globo terráqueo, todo el mundo entero. Sin importar edades, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, a todos. La causa, realmente no sabemos hasta ahora del por qué surgió esto, de por qué vino. Y eso me recuerda mucho cuando en Egipto, cuando Moisés enfrentaba al faraón y el Señor después enviaba las plagas. Y mirando la película esa con mi hija Nayara, me vino a la mente de la pandemia. Y el Señor me llevó a esta palabra. En Salmos 46:1, Gaby, por favor. Un tiempo donde hubo encierro, todos nos encerramos en la casa, no podíamos salir. ¿Están de acuerdo con eso? Nadie podía salir. Era como una ley, una cosa que a nosotros nos decían lo que teníamos que hacer, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que cubrirnos, cómo tenemos que protegernos, qué consumir, qué no consumir, qué vacuna poner, qué no poner. Y los tiempos que estuvimos así encerrados, como decíamos, nos producía miedo, pérdida de ansiedad, distancia, soledad, tristeza, dolor en nuestro cuerpo. Pero aún en medio de eso, Dios nunca nos abandonó. Aún en medio de esas circunstancias, de esos momentos tan difíciles, de un virus que empezó a agarrar a todos, el Señor estuvo ahí. La mano de Dios estuvo allí. Para los que realmente confiaban en Dios. Porque a muchos les sirvió, a muchos les trae una lección esta pandemia a nuestra vida. Quizás a muchos lo alejó de Dios, lo alejó de la iglesia y a otros lo hace acercar más a Dios.
pero sí que cumplió un propósito. Y lo que entendemos que cuando hay propósito, Dios se va a manifestar en todas las circunstancias, no importa lo que pase. ¿Qué dice el Salmo? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hasta el versículo 3. Por tanto, no temeremos, dice, aunque la tierra sea removida y se traspasasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. La mano de Dios estuvo con nosotros. Por eso estamos hoy vivos y glorificando el nombre del Señor. Tristeza por los que ya han partido. Dolor por los familiares y hermanos o madre o padre que han partido a causa de esa enfermedad. Pero en todos los asuntos estaba Dios. En la tristeza, en la soledad, en la enfermedad, en la dolencia. Pero también está en la alegría, en el gozo que produce en nosotros. El gozo no solamente es sonreír todos los días, sino que tiene que producir algo adentro de nosotros. A pesar de lo difícil de la situación, debe haber un gozo en nosotros. El gozo de la salvación que el Señor nos entregó a nosotros. El gozo de la salvación, porque si partimos con el Señor. Pero qué triste para el mundo que partieron sin Dios, que murieron sin conocer a Dios. Que se fueron de este mundo sin conocer ni una sola palabra. Qué triste debería ser. Pero para nosotros, como hijos de Dios, lavados por la sangre de Jesús, tenemos la redención y tenemos esta oportunidad todavía, estos tiempos. Y el Señor cada día renueva su misericordia para nosotros. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Para mí el morir, para nosotros. Pero para los que no conocen de Dios, ¿qué va a ser? Tristeza. Y muchos dicen que el Señor le tenga en su gloria. No. Es difícil que uno que no reconozca a Dios pueda tener la salvación. Uno nunca sabe la situación del último momento, ¿no? De cada persona. No podemos juzgarnos. Solo el Señor hace la obra y Él sabe cómo hacerlo. Amén. En estos tiempos de pérdida, de dolor, la mano de Dios estuvo. Esto quiero que recalque. Y esto me enseñó algo muy importante también, y debe ser para nosotros que sirve para una enseñanza o lección, que esa pandemia que hubo en ese año del 2019, del COVID-19, como le dicen, vemos que a pesar de la tecnología que hay en este mundo, la tecnología en los hospitales, ¿no, pastora? Que te conoce cómo trabajan los hospitales grandes, de tecnología de aquí para allá, muy avanzado en estos tiempos. Los recursos necesarios tenían para poder sanar a las personas, a la humanidad, pero no pudieron. ¿Eso qué implica para nosotros? ¿Qué podemos analizar de eso? Que a pesar de ella, del esfuerzo humano, siempre vamos a necesitar de Dios. Siempre Dios tiene que estar en medio de ella obrando en nuestras vidas. Porque si no, nunca va a ser posible que nosotros podamos vivir, que nosotros podamos tener una vida plena, si no le tenemos a Dios. A pesar de la tecnología, a pesar de las capacidades, de la inteligencia, de la sabiduría que tenemos, o lo que poseemos, los recursos, si no está Dios en medio de ella, no va a pasar nada. Amén. Seguimos necesitando de Dios. Yo sigo necesitando de Dios. No importa mi posición. Igual no tengo nada, soy pobre, así que les aviso. Si me piden plata, no tengo nada. Pero no importa, a pesar de lo que tenemos, digamos que somos capaces, somos valientes. No, siempre Dios tiene que estar en primer lugar.
O si no, el ser humano falla. Somos falibles, somos débiles, somos frágiles. En ese tiempo veíamos también que dejó dos síntomas: la visible y la no invisible. La no invisible. Las visibles son la enfermedad. Yo en algún momento llegué a tener un dolor de cuerpo tremendo, no sé si alguno experimentó eso también. Un dolor de cuerpo tremendo que no te podía levantar de la cama, de ninguna manera, tomando lo que tome, no importa. Ese creo que era el punto más alto del virus. Y mirá que no creían. Y me dio. Para que tenga, dice. Lo visible, la enfermedad, pérdida de familiares, como habíamos hablado, crisis económica y soledad. Y los invisibles, hay algunos puntos: la ansiedad, temor, depresión. La pastora conoce esas áreas. Ella nos puede enseñar más profundamente sobre estos temas, que es importante aprender también. La ansiedad que hasta estos tiempos, no solamente por la pandemia, sino que hasta este tiempo sigue en la vida de las personas. La depresión y también la frialdad espiritual. Porque como se cerraron las escuelas, los colegios, las iglesias, y cuando se cerró la iglesia, las iglesias creo que el que permaneció un poquito más de tiempo sin cerrarse. Algunos creo que nos cerró algunas iglesias. Tuvo menos, pero por ahí no. Pero la última en cerrar es la iglesia. Y ahí empezó también que muchos se enfriaron, muchos se alejaron. Verdaderamente se alejaron de las iglesias, dejaron de congregar. Por más que después volvieron las iglesias a abrir sus puertas, muchos dejaron de venir. Muchos dejaron de venir. Y muchos cerraron, muchas iglesias cerraron también. Se me adelantó, pastor, pero lo iba a decir, lo tenía acá. Sé que la capacidad que tenemos, pastor. Gloria a Dios, tenemos a un siervo que conoce la Biblia de punta a punta, así que maravilloso el Señor. Así mismo, pastor. Gracias por la ayuda. Bueno, hablamos de la frialdad espiritual. ¿Alguno está frío, tibio todavía? No levante la mano. Pero sí hizo mucho efecto en nuestra vida. Yo mismo, el que te está hablando hoy, mucho tiempo he dejado de ir, no solamente por la pandemia, sino por trabajos. Y es difícil. Es difícil conociendo a Dios, conociéndole sus planes, sus propósitos en nuestra vida, dejar de creer en un Dios tan poderoso, tan bondadoso, tan amoroso, y no volver en sus brazos. Y mira que hubo turbulencia fuerte en la familia de todo el mundo en esa pandemia. Y si eso no te acerca a Dios, ¿qué más te puede acercar a Dios? Si esa pandemia sirvió o para acercarte más a Dios o te alejas de Dios. Y a muchos le pasó. Muchas iglesias, muchos pastores cerraron sus iglesias. La iglesia de Dios. Y era triste ver todo cerrado, vos tenés que caminar, parecía la película del terror. No había nadie en la calle. Es triste ver a la humanidad que no salga en la calle comprando, o los chicos ir a la escuela. Es un momento muy doloroso en nuestra vida que ha pasado. Pero algo sirvió, recuerden eso. Algo sirvió. Primero porque la mano de Dios estuvo siempre. Él nunca deja a sus hijos desamparados. Amén. Desesperanza, tristeza, frialdad espiritual, porque muchas veces por ahí sonreímos de parte de afuera, pero ¿cómo estamos adentro? ¿Cómo estabas adentro en ese tiempo? Por ahí vemos a personas sonreír,
pero de la parte de la boca para afuera nada más, de la boca para afuera. Pero el corazón, ¿cómo estaba? Enfrió muchas vidas espirituales. Y esto no solo encerró a personas, también encerró emociones, sueños, encerró ministerio, porque ahí se encerraba todo. Cuando vivíamos encerrados todo el tiempo. ¿Cuánto duró más o menos? ¿Recuerdan? Un año casi. Un año casi, ¿no? Es mucho tiempo. Siempre se podía viajar porque yo estaba en Salta y era muy Es mucho tiempo. Es mucho tiempo no ver a la familia felices, a los hijos, sino tristeza porque alguien murió, porque alguien se fue. Y mire que el enemigo utilizó ese momento, ¿eh? Se aprovechó de eso. Quizá dijo, este es mi momento para avasallar contra la humanidad. Para aprovechar. Amén. Para aprovechar el momento. Utilizó el aislamiento, o se aprovechó del aislamiento, queriendo apagar tu fe y mi fe. Queriendo hacernos creer que no debemos ya congregar, que ya no podemos servir a Dios porque lo que está pasando es como que Dios envió esa enfermedad, que Dios soltó y se hizo esto. Pero no fue así. El enemigo falló como tantas veces pasó. El enemigo falló. El enemigo no pudo avanzar. Fueron muchas vidas. Pero lo que hoy tenemos esta oportunidad debemos aprovechar cada día como si fuese el último día. Porque mañana no son nuestras. El mañana no son nuestras. No sabemos qué viene. Solamente depende de Dios. Tu vida y mi vida está en la mano de Dios. Aprovechemos cada momento que tengamos ahora. De buscar de su presencia, de su rostro, de orar, de adorar. Yo sé que venir fatigado muchas veces, cansado, como nos pasó porque teníamos también ese cansancio, que el cuerpo se cansaba fácilmente. O la defensa como que no funcionaba bien. Se encerró muchos sueños y ministerios. Muchos dejaron de congregar, muchos dejaron de orar, muchos dejaron de buscar a Dios. Y eso es verdad. También sabemos que a pesar de que el enemigo haya utilizado los elementos que tiene, el Señor seguía orando. Y el Señor vuelve a llamar y vuelve a decir, ven a mi brazo. Ven una vez más a mi brazo. Vuélvete a levantar. Vuélvete a la oración, vuélvete a la búsqueda. Que el enemigo no te apague la fe. Que no te apague la fe. Porque la última palabra no tuvo el virus, la pandemia. La última palabra tiene nuestro Dios. Amén. La última palabra tiene nuestro Dios. Tampoco las crisis. Así como vemos la vez pasada en el valle de los huesos secos, que habían huesos secos, no habían vida. Que parecía todo terminado como vio Ezequiel. Pero cuando el Espíritu sopla, Espíritu de vida, cuando el Espíritu Santo sopla, todo vuelve a la vida. Todo vuelve a reverdecer. Los sueños vuelven. Los anhelos vuelven. El propósito de Dios vuelve. Y está siempre. Aunque vean valles secos, aunque muchas veces ves que no está pasando como vos querías, como vos pensabas, como vos soñabas, el Señor está obrando todavía. Y te está diciendo, confía. Confía en mí. No mires solamente el valle que lo tenés ahí enfrente, sino mírame a mí, que yo soy el dador de vida. Solamente con un soplo y todo vuelve a la vida. Tus sueños, tus anhelos, tu proyecto, tus hijos van a volver a Dios.
Tus hijos van a congregar de vuelta. Tus hijos van a volver a la casa. Tu familia va a reverdecer. Tu matrimonio se va a restaurar. Porque hay un Dios de poder que sigue obrando todavía. Todavía tenemos esa oportunidad y el privilegio. Porque hemos conocido a este Dios poderoso. Aunque la tierra tiemble y se turben sus aguas, el mundo, o que hayan enfermedades, confiamos en Dios. Amén. En Él está nuestra esperanza. En Él está la vida. Deja que Él en esta tarde sople espíritu de vida sobre ese sueño, sobre ese proyecto que tenés, sobre ese ministerio que está dormido. Yo no sé cuál había sido tu talento, tu ministerio. No deje que se seque tanto. Ven a la presencia de Dios una vez más. Ven a su brazo una vez más. Y no escuche la voz del enemigo que te dice, no vas a poder más. No vas a salir de este vicio. No vas a salir de la pornografía. No vas a salir del alcoholismo. No vas a salir de la adicción. No vas a salir de que tus hijos estén robando. El Señor tiene la última palabra. El Señor es el que tiene la última palabra. Y Él es vida. Y cuando entramos en su presencia recibimos vida. Y vida en abundancia. Una nueva vida, una nueva criatura. Todos son renovados. Gloria a Dios. La última palabra tiene Dios. Muchos quedaron secos en la pandemia. Muchos quedaron secos de orar, secos de creer, secos de buscar a Dios. Secos en todo el cuerpo en la pandemia. Pero así también nuestro tiempo produce esa sequedad en nuestra vida. Pero debemos reconocer y saber que Dios te está esperando para restaurarlo todo y darte una nueva vida, renovar tu espíritu, darte la fortaleza que necesitas. Para ti, ¿qué dejó la pandemia? ¿Hay algo todavía que podamos reflexionar de lo que pasó? ¿Algo que nos enseña para nosotros hoy? Sí. Porque nadie puede decir, no, ya me he olvidado de la pandemia. Ya me he olvidado de lo que pasó, de la consecuencia, de los síntomas. Pero eso también es lo espiritual para nosotros hoy. ¿Cómo estamos? ¿Hemos perdido el gusto de la oración? ¿O del olfato, de la fresca de su espíritu? Hemos perdido, como en la pandemia, en lo físico y ahora en lo espiritual, el oído de escuchar la palabra, su voz susurrando en nuestros oídos, diciéndote que te ama y que aún tiene oportunidades para ti. ¿Qué nos enseña la pandemia para hoy? Para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro ministerio, para nuestra iglesia. ¿En qué área de mi vida me está afectando todavía? En lo espiritual me refiero. ¿Hay algo que todavía te cuesta, que estás sintiendo algo frágil, cansancio, fatigado a la hora de orar? ¿Nos sentimos fatigados a la hora de buscar de Dios? Por ahí puede pasar. Porque somos seres humanos. Pero aún así el Señor sigue obrando. El Señor sigue restaurando vida. El Señor sigue trayendo salvación a nosotros. El Señor sigue hablando todavía al pueblo, a las naciones. Él está llamando todavía a la puerta. Dice, hoy estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y no ha perdido la audición a causa del virus del pecado,
de lo que el enemigo te ha plantado en tu corazón y te produce fatiga, cansancio, dolor, dejar de no creer, dejar de congregar, dejar de buscar de Dios. Porque el enemigo trabaja de esa forma, en silencio, pero las consecuencias es grave. Si no venimos a Dios a tiempo, ahora que hay tiempo. Si no buscamos de Dios, que todavía hay tiempo. Dios te dice, hazlo sencillo. Búscame a mí. Abre tu corazón, que yo voy a hacer el resto. En tu vida quiere hacer algo hoy. Por eso esta palabra para nosotros, para mí primeramente, porque me recordó una cosa tan terrible, pero también me recordó la misericordia de Dios, que se renueva para cada uno de nosotros, para ministerio de espíritu y verdad, para los pastores, para la familia, para los que están y para los que vendrán. Tiempo de gracia, tiempo de perdonar, tiempo de olvidar lo pasado, tiempo de dejar atrás, tiempo de sanar nuestro corazón, tiempo de volver con todo nuestro corazón a los pies de Cristo. Tiempo de buscar de Dios. ¿Qué síntomas estás teniendo ahora en tu vida? ¿Qué síntomas estás teniendo y qué está fallando? Quizás el gusto. Me acuerdo que cuando perdíamos el gusto, no sé si a muchos le pasó, pero cuando perdía el gusto, después creo que tuve problemas con la sangre porque le puse tanta sal a la comida que no sentía nada. Y le echaba sal y no sentía nada, pero eso es verdad. Casi medio kilo de sal más o menos en un plato de comida. Pero porque sentía el gusto. Y es terrible. Qué tremendo cuando perdemos el gusto de la oración. Nos secamos espiritualmente. Nos cansamos espiritualmente porque no hay algo que nos produce en nosotros esa fortaleza. Cuando no buscamos a Dios nos cansamos y todos los domingos es mucho para venir a congregar. Imagínate si venimos toda la semana. Solamente tenemos jueves y domingos. Y después las demás reuniones que tenemos, la intercesión de los niños. Pero a veces nos cuesta cada un domingo que son 7 días que nos esperan. ¿Cómo está tu combustible para llegar a 7 días? ¿Cómo está tu aceite? ¿Cómo está nuestra vida? Yo analicé mucho también en dónde estoy fallando también acá. ¿Qué me produce esto? ¿Qué me enseña esto? Porque no le voy a hablar porque yo soy justo y porque yo soy el único que no falla. No, también para mí es la palabra. Y me sirve muchísimo para analizar. ¿Qué síntomas? ¿Acaso estás a punto de perder el gusto, la oración? ¿O no sentí la presencia del Espíritu Santo? Te sentí agotado de tanto insistir solo y de trabajar solo, de buscar y no poder lograrlo. Y esa pandemia dejó marca en nuestra vida. Hay algo en las memorias que creo que no se va a borrar fácilmente, pero también dejó lecciones. También deja lecciones para nosotros. Y esas lecciones son, y debemos saber que nuestra vida es frágil, es débil, que el tiempo es corto. Si no aprovechamos estos tiempos que tenemos ahora, no lo podemos hacer después. Y que somos frágiles y que dependemos de Dios siempre. Un Dios soberano, un Dios de poder, un Dios fuerte. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. La vida es frágil, el tiempo es corto, pero también nos enseña que las familias son importantes. Porque cuando estuvimos esos tiempos, no podíamos visitar a la familia, a ninguno, a los seres queridos, a los padres que vivían lejos, a las madres. Y nos enseña que es importante la familia.
Y como hijo de Dios también es importante que estemos así unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, que sintamos el gozo que tenemos uno del otro, que nos gozamos con el que se goza, pero que también podamos estar tristes con lo que está triste y orar a favor de ellos. En la intercesión vemos pedidos de oraciones. Y es importante que los hermanos podamos reunirnos y orar uno por el otro, como dice la Biblia. Pero también nosotros es importante hacer nuestra parte, el aporte de nosotros. Que nosotros también busquemos a Dios y creamos en su poder de que Él va a obrar. Amén. Recuerda que hoy Dios sigue restaurando vida. Y mientras haya vida hay esperanza. Y que no murieron todos. Hay sueños, hay propósito que se va a cumplir en el nombre de Jesús. Hay sueños, hay proyectos. Quizás algunos están por abrir algún negocio, yo no sé. O por hacer un viaje, un sueño por cumplir. Pero que sea dirigido de la mano de Dios. Y quiero decirle que los sueños no mueren, porque ha dejado en las manos de Dios. Los sueños reviven, el propósito revive. El ministerio debe revivir, cada uno de nuestros ministerios, los talentos que Dios te dio. No guarde el talento, utilícelo para alabar a Dios. Gloria a Dios. El virus aisló cuerpos, pero Dios todavía une corazones y levanta almas. Eso es lo que hace el Señor. Vienen cosas difíciles, pero el Señor está. Recuerden, así como muchos necesitaron el tratamiento para recuperarse porque compraron pastillas, veían que se compraban, iban a la farmacia a comprar un montón de pastillas, compraron un papel higiénico, no sé para qué servían eso. Pero estaban desesperados, por la desesperación llegaron a comprar cosas como si fuese el fin del mundo. Miren cómo cuando uno no cree en Dios, ¿no? Los chinos estaban felices porque hicieron la venta más grande de ese tiempo. La gente desesperada comprando en la farmacia, en los supermercados. Pero nosotros confiamos en Dios de poder que siempre provee para nosotros. Amén. Así como muchos necesitaban tratamiento para recuperarse, nosotros necesitamos de Dios para restaurarnos. Necesitamos de la medicina que Dios nos dio, que es su palabra, volver a su palabra, volver a la oración, volver a la búsqueda. Esto nos puede enseñar esa pandemia. Y preguntarnos a nosotros mismo de lo que yo le decía. ¿Qué síntomas tengo hoy en mi vida espiritual? ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué está pasando? Que algo me está alejando de Dios. Algo está pasando. Es momento de buscar de Dios más, mis hermanos, porque los tiempos son cortos. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Se renuevan todo. El Salmo 147:3. Por último, Gaby, por favor. Quiero leerle esta parte. ¿Qué dice? ¿Podemos leer todos juntos? Él sana sus heridas. Él sana a los quebrantados. Si estás preocupado hoy, si algo te afectó, que sentí que estás alejado de Dios, que no has buscado en oración, si algo te hirió como fue en la pandemia, si algo te afectó, yo te invito a que analicemos, que hagamos un diagnóstico espiritual. Porque cuando Dios obra en lo físico también repercute en lo espiritual. Él es el que sana.
a los quebrantados, a los que cada día nos preocupamos qué vamos a dar a nuestros hijos, qué vamos a vestirnos, cómo pagar el colegio, las escuelas, cómo pagar las deudas, como me pasó a mí. Enfrentaba deudas, enfrentaba crisis, pero seguía confiando en Dios. Esa es la frase, confiar en Dios. Así como el título de esta palabra, el cuidado de Dios en medio de la crisis. Él cuida de nosotros. Amén. Él cuida de sus hijos. Ponte de pie, iglesia, por favor.